Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hay cosas acerca de los colombianos que nos unen, unos rasgos transversales, parecidos que rompen barreras de clase, de raza, de color, de ideología. Uno de esos rasgos que nos une surge con fuerza especial por estas épocas de fin de año. Este rasgo casi universalmente compartido por los colombianos es que dejamos todo para el final, aplazamos, procrastinamos y faltando poco tiempo para las fechas límites, entramos en un frenesí desesperado por cumplir. Puede ser una tarea del colegio, un trabajo, un informe, un trámite, una decisión crucial. Todo se deja hasta el último momento. Y en nuestro Congreso y en nuestro gobierno, ahí sí, ellos son totalmente representativos de los colombianos que los elegimos, totalmente representativos, incluso de los colombianos que no votan, de los que se abstienen. En los últimos días, el Congreso de la República ha corrido como suele hacerlo al final de la legislatura, pero con un ingrediente muy especial y adicional. Mañana se acaba el Fast Track para aprobar al menos la ley estatutaria de la JEP y la reforma constitucional que crea las circunscripciones especiales, que son estas 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes para 2 periodos para representantes de 16 regiones afectadas por el conflicto. En esta corredera muchas cosas quedan mal hechas, como parece que será el caso de la ley de la JEP, que tiene lo que muchos anticipan son artículos inconstitucionales que tendrán que ser corregidos por la Corte Constitucional. Pero como ya no hay tiempo, el gobierno y el Congreso ya se la jugaron a que la Corte corrija sus chambonadas. Y esta corredera y sus consecuencias no es solo culpa del Congreso. Hay que decir que el gobierno duró casi 3 meses al principio del Fast Track antes de presentar ningún proyecto. Y después de eso sus alfiles, por ejemplo Cristo, se fueron a hacer política y dejaron a funcionarios menos experimentados para hacer gran parte de la tarea. Lo de dejar todo para el final, como les decía, cruza hasta las más ásperas barreras ideológicas. El uribismo está en estos días en una carrera maratónica para elegir a su candidato a la presidencia con un mecanismo que pocos entienden y que está compitiendo realmente por la atención de los ciudadanos que están pensando más en los regalos de Navidad y en las vacaciones que en la política electoral. Y aunque los colombianos tenemos una tendencia desesperante a dejar todo para el final, también nos une una capacidad impresionante para cumplir. Cumplir, pero hay que decir cumplir raspando y a veces un poquito menos. Definitivamente menos de lo que podríamos haber hecho. El gobierno y el Congreso quedaron en deuda con la reforma política que se hundió hoy, con el catastro, con la reforma de tierras, entre otras varias reformas para implementar la paz. El uribismo, luego de una campaña larguísima de debates con propuestas en todo el país, queda en deuda con su gente, con un mecanismo, el de ahora, que es poco transparente antes de esta elección. Y cada uno de ustedes y nosotros aquí también seguro en algo quedamos en deuda, con propósitos sin cumplir, proyectos aplazados, promesas rotas. Afortunadamente, en esto estamos todos juntos, así sea en una ligera mediocridad. Y lo mejor es que en pocos días estaremos todos de fiesta, se nos olvidarán los reproches y el próximo año volvemos a empezar. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca, como no podía ser de otra forma, un panel legislativo por primera vez en Zona Franca, la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, abogada externadista, fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado, llanera. ¿Qué tal, Maritza? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Daniel, muy contenta de estar acá. Creo que ese anticipo a lo que va a ser el debate que usted hace es bastante acertado, ¿no? Pero no se le olvide que el Congreso es el reflejo del país. Entonces, buena parte de las fallas, con seguridad es porque los colombianos somos así, como se lo menciona. En eso estoy de acuerdo Sí. con usted. Nos acompaña esta noche también el senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, médico de profesión. Y próximamente, usted lo vi en Twitter que puso una pregunta acerca de qué hacer en su futuro político. ¿Ya decidió? Sí, ya estoy encontrando la ruta. Por lo pronto no regresaré al Congreso, esa es una decisión tomada. Muchas gracias por la invitación, a Samuel, a la doctora Marixa y a toda la comunidad que nos ve y nos escucha a esta hora. El que sí entiendo que va a repetir del Centro Democrático. Voy a intentarlo.
va a intentar. Psicólogo, sociólogo de la Universidad Javeriana, representante por Bogotá del Centro Democrático, Samuel Hoyos. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo está? Daniel, muchas gracias por la invitación, muy bien. Un placer estar acá con usted y pues con los senadores. ¿Dejamos todo para el final? Pues sí, dejamos todo para el final, pero esto suele suceder en el Congreso de la República. ¿Cómo está el nietismo hoy? ¿Golpeado? No, ahí seguimos dando la pelea. Las encuestas nos mantienen en el juego. Apoya al precandidato Rafael Nieto Loaiza. Bueno, a ver, tenemos muchas cosas. Hoy en el Congreso pasaron cosas, dejaron de pasar cosas. Y también en la política electoral tenemos lo que han llamado el reality del Centro Democrático. Está bueno como fin de año. Quiero arrancar por la Jurisdicción Especial de Paz. O sea, esta es la columna vertebral del acuerdo de paz en términos de justicia para las víctimas y está en etapa de conciliación. Mañana se debería aprobar la diferencia entre los dos textos de Cámara y Senado. Entiendo, porque estos textos no son públicos por ahora, las claves de la JEP, lo que son básicamente los 3 puntos más álgidos. Entonces, finalmente las FARC pueden inscribir candidatos y posesionarse en sus curules, si declaran el compromiso de entrar a la Jurisdicción Especial de Paz. Y esto aquí la senadora Martínez tiene mucho que ver, es que los delitos sexuales a menores de 14 años, para las personas que entren a la JEP, no importa, no serán juzgados por esa jurisdicción especial, sino por la justicia ordinaria. Y se mantiene el tema candente de las inhabilidades para los magistrados que aprobó, si no me equivoco, el Senado. Ustedes fueron los que aprobaron las inhabilidades. ¿Usted por dónde quiere? La Cámara. No, el régimen de inhabilidades... Salió del Senado y después en la conciliación la Cámara aceptó ese texto del Senado. La Cámara sacó un texto con impedimentos. Exacto, acogiendo el texto del Senado en la conciliación quedaron las inhabilidades para los magistrados. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el panorama no es catastrófico. En el tema del fast track es que era francamente demasiadas normas. En vez de haber condensado un poco más, de haber sido un poco más selectivos, pues decidieron, para no incurrir de pronto en algún tema de inexequibilidad, abrir los temas ampliamente. Pero al final, lo más importante pasó. Finalmente, la paz se va a poder implementar con estos instrumentos jurídicos que hoy le entrega el Congreso al país. El tema de la Justicia Especial para la Paz, claro, tiene esos que usted menciona, son temas bastante polémicos, pero la verdad es que salió muy bien, porque pudimos corregir muchas cosas que el proyecto original traía y que no nos gustaban y que a los colombianos no les gustaban. Eso que usted menciona de los delitos sexuales cometidos durante el conflicto contra menores de edad, no menores de 14, menores de edad. Pues no es menores de 14 años. Es menores de edad. Okay. Es menores de 18. Menores de edad. Pero, por Dios, es que casi que era solamente una reafirmación que yo quería meter allí en el texto para que a los colombianos les quedara claro. Al final se volvió todo un problema porque decían que sí iban a la JEP, terrible. Claro, pero por ejemplo en Justicia y Paz, los paramilitares que está bien documentado, tal vez lo de las FARC todavía no tan bien documentado, esperamos que para eso sirva la JEP, está muy documentado como la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra. Eso entró en Justicia y Paz. En este caso va a quedar en la justicia ordinaria para el caso de las FARC. Para el caso de me imagino todos que esa es la tutela los que hayan cometido esta clase de delitos. Claro. El informe del Centro de Memoria Histórica muestra que una tercera parte de estos delitos sexuales contra menores fueron cometidos por las FARC, una tercera parte por los paramilitares, y ahí quedan también los demás actores pues, que aprovechaban toda esta situación en el campo, sobre todo, para abusar. Yo creo que mi conclusión, Daniel, es esto salió bien, no salió perfecto. Pues por supuesto que no, porque en el Congreso somos autónomos, nos llega un texto, pero lo debatimos bastante para al final tratar de lograr el acuerdo de voluntades. Senador, ¿usted comparte ese optimismo? Yo creo que fue un total desperdicio del fast track.
Creo O sea, que no. se construyó un mecanismo sumario, expedito, simplificado, que posibilitaba discutir los grandes temas para institucionalizar el acuerdo de paz, y hemos desaprovechado el mecanismo. Hemos desaprovechado el mecanismo cuando por lo menos 12 sesiones de plenaria del Senado fueron suspendidas, cuando no tiene la cultura del Senado una rigurosidad en cuanto al cumplimiento de horario, en cuanto a la discusión, en cuanto a una cultura colombiana de dejar todo para última hora. Se une a una cultura en el Congreso donde los horarios jamás son cumplidos como debiera ser, y donde adicionalmente a ello lo que estamos jugando es con las posibilidades de implementar un acuerdo de paz duradero. Temas, por ejemplo, como lo que significaría la reorganización y las facultades para que planes de ordenamiento territorial incorporaran los temas de la paz en las regiones, no fue tocado. Temas como, por ejemplo, la reforma agraria, la reforma de tierras, que daría la oportunidad de solventar las inequidades en el campo, no fue tocado. Temas como, por ejemplo, las facultades para ajustar las leyes que tienen que ver con las garantías electorales y poder efectivamente contratar y ajustar los procesos de paz, no fueron discutidos. Y hoy la reforma política se hunde, de tal forma que a mí me parece, y creo leer, que el fast track no es aprovechado por el Senado de la República, no es proyectado como debiera ser, y hay una gran deuda de toda la corporación para con el pueblo colombiano, que está en espera de que implementemos el acuerdo. Samuel, yo entiendo que a ustedes les gusta muy poco de todo lo que pasó, pero por ejemplo no hay como algunas cositas, algunas luces. Por ejemplo, esto de los delitos sexuales, ¿es algo que a ustedes les gusta? Pues, a ver, a nosotros la JEP no nos gusta, nos parece mala, pero creo que las reformas que se le hicieron, aunque son mínimas, pues evitaron que fuera peor. Es decir, son modificaciones que en cierta medida significan un avance. La proposición de la senadora Martínez, que en Cámara se acogió por unanimidad, creo que el único partido que se abstuvo de votar fue el Polo Democrático. El resto, todos los votos fueron a favor de excluir los delitos sexuales contra menores de la competencia de la JEP. Es que esto casi que no había necesidad ni siquiera de discutirlo. Pero yo no sí puede veo... haber ningún tipo de justificación para abusar, para esclavizar sexualmente menores, para obligarlas a abortar, para violarlas. Pero venga, yo sí puedo hacer este Entonces, argumento porque yo no estoy buscando votos. No, obviamente, ningún político va a decir en el Congreso, no, yo sí quiero que los culpables no, de delitos y sexuales justicia principalmente, entren a un... ¿no? Pero más que votos es una cosa Pero, de ¿sabe qué elemental pasa, justicia Daniel? y de la protección de nuestros niños. Pero, Yo creo que en eso ¿sabe qué pasa, todos Daniel? A estamos pesar de acuerdo. que probablemente este tema ya estuviese considerado, cuando esto se refuerza en la JEP, estamos haciendo algo fundamental en el marco de nuestra sociedad. No se trata del tema electoral, Sí. no se trata de que preservar a los niños, a las niñas, sea algo que dé votos. Se trata de la esencia misma de nuestro país y de las posibilidades futuras de que nuestro país no vuelva a caer en error. A ver, yo no quiero en ese sentido, burlarme aquí del interés de pero los... también es que es preservar el orden Pero constitucional. Marita, déjeme hacerle Es que, una ya. objeción a eso. Entonces Sí. la objeción es, en la justicia ordinaria la impunidad es superior al 90%. Para delitos que ya sucedieron, el marco general de la justicia transicional dice, vamos a dejar de castigar más severamente para ganar más verdad y para que las víctimas puedan ser reparadas a través de la verdad y a través de actos de reparación. Usted en este caso está poniendo estos delitos en la justicia ordinaria donde la impunidad es de facto y puede perder verdad y puede perder justicia y reparación dentro de la justicia transicional. Pero, Ese sería, Daniel, digamos, es el que- argumento. Lo que pasa es que hay un orden constitucional que hay que cumplir. El acuerdo es un acuerdo político y ese acuerdo menciona o establece unas penas que fueron acogidas por el acto legislativo 01 de 2017 tal vez, y esas penas son irrisorias. Allí no hay severidad. 5 años por violar niñas. Vea, el centro de 5 memoria... años de restricción. Sí, por favor, 5 años 0 entre días de cárcel. comillas. 0 días Sí. de cárcel. 5.013 niñas violadas, una franja de 10 a 14 Pero años. entonces usted la sí edad. confía que la justicia ordinaria va a poder pero hacer... va a hacerlo, estoy convencida
que la justicia está en un momento de crisis profunda donde debe reorganizarse y empezar a mostrar resultados, porque de lo contrario entonces no mandemos nada ya y empecemos a mandar homicidios comunes, a la JEP. Eso no tiene sentido. Claro. Sí, esto es una discusión, la de los menores, que no puede ser politizada. Esto no es un problema de izquierda o de derecha. Colombia Unida tiene que estar en contra de los abusos sexuales contra menores, vengan de donde vengan, de las FARC, de los paras, de las BACRIM, de quien sea. Hay que rechazarlos y castigarlos con severidad. Y el problema de la JEP es que las penas que allí se imponen en ningún caso son incompatibles con el ejercicio de cargos de elección popular, por ejemplo. Dependiendo. Entonces, no, en ningún caso. No, claro que sí. Si La usted lo meten a la cárcel. Corte lo explicó un poco. Pero si usted confiesa la comisión del delito... Si usted confiesa, si hay verdad, reparación... Pero puede, por ejemplo, ir al Congreso un violador de niñas que confiese en la JEP que hacía eso como política sistemática de las FARC. Porque como bien señala la senadora... Es posible que los haya. Más de 5.000 niñas violadas... Bueno, no, pero es decir, el senador Daniel, Álvaro Ashton está acusado y no en este debería ir a momento. la JEP. Tiene que ir a responder ante la Corte Suprema y si es responsable de eso, tiene que ir a la cárcel. Claro. ¿Sí? Y es que era una política sistemática de las FARC y generalizada la violencia sexual contra menores. Y el reclutamiento infantil, más de 11.500 niños reclutados. Si no queda dentro de, desafortunadamente no quedó excluido. Venga. Nosotros propusimos que se excluyeran todos los delitos contra menores, no solo los sexuales. Finalmente pudimos excluir los sexuales y eso es un avance. Con el proceso. Pues, no es acabar con el proceso. Pues todos los jefes tendrían que salirse de la JEP. Pues yo quisiera que los responsables del reclutamiento infantil terminen en una cárcel. Me parece que es lo lógico, que es lo sano y que es lo justo. Pero tú, en tu planteamiento, entonces, no quisiste que se construyera un acuerdo. Por tanto, cuando uno hace planteamientos de ese orden, no da una salida transicional a partir de una jurisdicción especial, sino que quisiera que la paz se hubiese constituido quizás la paz del sepulcro, de la imposición de una fuerza sobre la otra y no, como es en nuestro caso, del acuerdo de una fuerza con respecto a la otra. Yo entiendo la necesidad de llegar a un acuerdo. Yo termino este planteamiento. La construcción de un acuerdo nos demanda concesiones y la construcción de un acuerdo que demanda concesiones tienen unos límites. Uno de esos límites es el tema de la violación a menores de edad. Pero existen otros aspectos donde, por supuesto, la sociedad colombiana, representada en el Congreso y representada en el Ejecutivo, acepta estas concesiones por la verdad, por la reparación y por algo muy importante, por la reconciliación. Nos devolvamos al 2 de octubre. Si seguimos con ese camino, espérese, Samuel, porque es que aquí hay un caso, hay otro de los asuntos que tiene la tener unos límites. Samuel. Y entre esos límites está que los delitos contra menores pues Perfecto. deben ser sancionados, sobre todo si se trata de crímenes de lesa humanidad. Una observación. Ayer yo estaba en un programa acá y llamó una víctima, una niña, hoy una joven, pero nos contó el caso, Paola. ¿La de Byron Yepes? No, otra niña. Ajá. Paola, que desde los 13 años fue reclutada y fue violada por sus compañeros en la guerrilla. Esa niña llamó realmente convencida que habíamos dado un gran paso en el Congreso y por eso se decidió hacer la denuncia y sabe el nombre de quienes lo hicieron. Hoy creo que eso está mostrándole a las víctimas que estamos pensando en ellas, que todo esto no olvida que deben ser reivindicadas. Senadora, abortos no consentidos, abortos forzados, ¿entran dentro de delitos sexuales? Bueno, depende si hay un acceso o un acto. Ok. Entonces, pero no en sí el no aborto es forzado. eso, pero yo sí entendería está que sí. precedido de... Y espérese porque si no, no avanzo. Entonces, hay otra cosa dentro de la JEP que me interesa y es el régimen de inhabilidades. El ministro de Gobierno, el ministro Rivera, dijo que iba a posesionar a los magistrados de la JEP hoy. Esto fue, digamos, un acto de alguna forma desafiante a lo que todavía está en el acto legislativo. Ya les explico por qué. Esto fue lo que dijo Guillermo Rivera. En primer lugar, la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz es una ley estatutaria, no entra en vigencia sino hasta que la Corte la revise. Yo pensaría que ellos pueden posesionarse en cualquier momento mientras la ley no esté vigente, pero además no tengo la menor duda que la Corte Constitucional va a declarar inexequible
ese artículo de las inhabilidades. Y entonces, este régimen de inhabilidades que se aprobó, o todavía no se ha aprobado, ¿cierto? Esto está en conciliación, mañana se aprueba. ¿Sí se aprueba? Sí, parece que sí. Sobre todo porque en ambas ponencias, la de Senado y de Cámara ha quedado. Ha quedado. Y entonces, es lo siguiente, esto hemos pasado por aquí ya, pero se los recuerdo, las inhabilidades a los magistrados que ya están elegidos son las siguientes. Son, por ejemplo, quienes hayan tenido vínculos con procesos relacionados con el conflicto armado, quienes hayan llevado procesos legales en contra o a favor del Estado, quienes hayan participado de la negociación de los acuerdos de paz, todo esto durante los últimos 5 años. Tengo otra, esto básicamente inhabilitaría, algunos dicen que 16, yo digo que pueden ser más, quienes hayan interpuesto recursos ante el Estado en temas relacionados con derechos humanos en Colombia o en tribunales internacionales, ni haber participado o haber emitido opinión o conceptos profesionales sobre la reglamentación de este modelo de justicia transicional. Es decir, si esto sale así, básicamente una gran parte de los magistrados del Tribunal de Paz, que escogió este grupo compuesto por representantes de distintas entidades nacionales e internacionales, quedaría inhabilitado. Y esto, dicen los que saben de derecho constitucional, sería inconstitucional. ¿Usted cree que sería inconstitucional? Bueno, yo tengo que decir que yo lo voté como también mostrándole al país que acá estamos buscando realmente un tribunal imparcial, como tiene que ser la justicia, tratando de que no tengan sesgos, sin duda alguna. Buena parte de estos nombres... Usted fue magistrado auxiliar, usted tiene un buen ojo jurídico. Yo creo que bien intutelable o no? Sí, corre un riesgo. Sí, voy con usted, pero me voy a la pausa, regresamos. Quiero saber usted qué opina de esto, también el senador Jorge Iván Ospina. Ya regresamos con lo que se ha hecho, con lo que falta en esta implementación del acuerdo de paz. Con un día nos queda de Fast Track. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:26 de la noche. Nos pueden seguir, estamos en Facebook Live esta noche. Sí, como todas las noches, creo. Pueden opinar con el hashtag Francamente en Twitter, en @zonafranca. Esta noche hablando de los estertores del Fast Track y lo que han logrado. Otra de las reformas que sí va a pasar, y vamos con régimen de inhabilidades. Ahorita voy a circunscripciones. Lo que salió es altamente demandable, incluso lo dice una senadora que lo aprobó, pero que también sabe bastante de derecho. A mí me parece que está bien que den algo de tranquilidad. Esto tiene que ser un tribunal en la medida de lo posible imparcial. Ya sabemos que no lo es, que hay una clara tendencia y una clara inclinación hacia la izquierda, que muchos de esos magistrados han prejuzgado, han acusado a personas que podrían ser objeto de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, las han acusado de delitos graves. Entonces no es un tribunal que de garantías, son magistrados que no inspiran confianza. Entonces es lógico que se haya aprobado un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, personas que han litigado contra el Estado. Pero si quedó mal hecho y se cae en la Corte Constitucional, es decir, quedamos en el peor de los mundos. Es que la Corte Constitucional tiene que respetar también la voluntad del legislativo, es una rama del poder público independiente y acá quien legisla es el Congreso, no la Corte Constitucional. Lo que hay que reformar es esa capacidad de la Corte cuando se extralimitan y empiezan ellos. Vamos a la se vuelven Corte Constituyente. Jorge Iván. No, yo siento que, con todo respeto a los abogados, debieran ser sancionados los legisladores abogados que posibilitan que este tipo de decisiones se tomen. Yo voté completamente en contra de estas inhabilidades y voté por muchas cosas. ¿Usted quiere sancionar a la senadora Martínez? No, pero a Marisa no. Pero por un lado me parece que uno no puede haber convocado a un concurso, haber identificado a unos magistrados, haber nombrado a estos magistrados, haberlo hecho con un montón de organismos internacionales y posteriormente decirles están inhabilitados. Me parece que hay derechos adquiridos, que hay un procedimiento que se ha adelantado y no se puede ser tan irresponsable como para decir tiempo después, casi un año después, ustedes no pueden cumplir eso. Estos van a ser magistrados de 20 años, pero adicionalmente me parece lo siguiente.
Me parece que la profesión del abogado es una profesión que se puede ubicar en muchas partes. La ética del abogado le posibilita estar siendo defensor o siendo acusador. Y el ser defensor o acusador no le puede dar al abogado una inhabilidad futura. Pero adicionalmente a esto me parece que pudiéramos haber utilizado otros argumentos en el caso de que exista una acción subjetiva de no enjuiciar a alguien así haya cometido un delito. Sí. Y en ese sentido era y es nuestra responsabilidad crear un escenario donde esos magistrados puedan ser sancionados, vigilados y corregidos en relación a sus quehaceres. Sí. Hacer este tipo de cosas es más un titular desde el cuerpo legislativo que le quiere decir al país, mire las contenciones que van a tener los magistrados, pero completamente extemporáneas. Pero, senador, la obligación del Congreso es ser responsables con la justicia y con la administración de justicia, sí, no con los puestos que le dieron a sus magistrados. Es que hay casos evidentes de intereses, de conflicto de intereses, como el de Jessy Reyes, por ejemplo, que participó en el diseño y en la negociación pero con ese no me parece tan grave. Ahora, no, es que uno no puede ser juez y parte. Claro, pero si puede ser, y lo hablamos, usted puede ser constituyente, después puede ser una persona sea de izquierda o la derecha. Un hombre que sea de la izquierda o la derecha. Si se trata de un magistrado, tiene que tener a su majestad la justicia por delante, más allá de su inclinación ideológica. Quienes están en la derecha piensan que no pueden haber magistrados con orientaciones de izquierda que mantengan esa objetividad a la hora de tomar decisiones. Más allá, pero permítame responder rápidamente. Más allá de la izquierda a la derecha, quien hace la ley no puede ser juez. Por eso los jueces no legislan. Yo quiero avanzar. Pero sobre esto una cosa. No el acuerdo fue lo hicieron culpa ellos. del Congreso. Es que precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz era para eso, para reglamentar todo lo que iba a estar alrededor, iba a permitir el desarrollo de los procesos que llegaban allá. Pues entonces nombra el gobierno primero a los magistrados prácticamente sin un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que también es un exceso. Y entonces... Este excede, el que aprueba el Congreso excede el régimen ordinario de impedimentos de los magistrados, pero tampoco se puede pecar por falta de un régimen. Hablemos de lo que va a pasar o de lo que seguramente va a pasar y quiero su opinión sobre todo en esto. Entonces, ¿esto va a ser demandado? ¿Tiene un examen automático de la Corte? Tiene una revisión previa. La Corte puede, digamos, decir, esto quedó muy mal hecho, yo cojo el texto de la Cámara que estaba mejor hecho sobre régimen, no de inhabilidades, sino de... ¿cómo se dice? Incompatibilidades. Sí. Es decir, usted no está inhabilitado para tomar el caso o para tomar su posición como magistrado, sino si usted habló mal en contra de Uribe y la persona a la que usted está juzgando está relacionada con Uribe o es Uribe si renunciara a su fuero, entonces ahí usted no habla o no decide. ¿Eso lo podría hacer la Corte o eso extralimita? No, la Corte no puede decir quién puede... No puede legislar, digamos, tan específicamente. ¿Cuál va a ser el papel, digamos, ahí de los magistrados? Pero sí puede decir si excede o no. O sea, inexequible. Porque estos son magistrados. Sí. Y tenemos, digamos, unas normas que regulan el tema ya de la justicia. Entonces, lo que puede decirnos la Corte al final es, venga, esto excede, el régimen es este y como tiene la misma categoría, se le va a aplicar esto. Okay. La Corte lo que debería declarar inexequible es la JEP toda. Sí, bueno, ya la declaró exequible con un fallo que moduló bastantes cosas. Eso no quiere decir que sea constitucional. Circunscripciones especiales. Le va a cambiar la cara a la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, que representa las regiones colombianas, y le va a cambiar con varios puntos claves que tiene esta reforma constitucional. Estos son algunos de ellos. Entonces se abren 16 nuevas curules en Cámara por 2 periodos hasta el 2028. No pueden participar para esas curules partidos políticos. Solo pueden participar personas que se reconocen como víctimas y uno de ellos debe ser una mujer. Creo que esto fue lo que empantanó el tema. El mapa de las circunscripciones, estas serán las nuevas zonas del país que tendrán una representación transitoria.
Y entonces, no importa que no se vea exactamente, pero ustedes pueden ver que son zonas alejadas un poco de los centros de poder, son zonas donde hay problemas de cultivos ilícitos, donde hay problemas de grupos armados ilegales y donde hay problemas de Estado, básicamente, o falta de Estado. Y como para que nos adelantemos a lo que tal vez me van a decir aquí a la derecha, esta es la Cámara actual, tiene 166 curules. El poder nuevo que tendrá esta circunscripción es eso, básicamente, y aquí añadí las 5 curules que les dan a las FARC. Entonces, esta es la nueva representación de las regiones, no se ve demasiado amenazante, mucho menos la de las FARC. Entonces, ¿qué dicen? Okay, levantan la mano. Yo lo primero que debo explicarle a los colombianos es que no se ha aprobado todavía. Sí, señora. En Senado hemos tenido un gran problema en el trámite de este artículo, de este proyecto, porque han ocurrido muchas situaciones que hoy no nos permiten saber si es viable sacarla adelante o no. O sea, esta sí le tiene dudas. No, yo no las tengo, pero muchos senadores vienen manifestando unas dudas por el procedimiento que se ha generado, que es... Usted está hablando de su copartidario de partido de la U, del senador Roy Barreras, que era uno de los encargados de la conciliación. No, lo que estoy diciendo es que se logró un texto de conciliación, se llevó a Senado, se aprobó y en una sesión diferente se reabrió el debate y no se ha podido lograr su votación porque no se han obtenido los votos. O sea, está en un limbo jurídico en este momento. Jorge Iván, pronósticos del paciente. Mire, yo tengo que decir que esto es de lo más importante que hay, porque se trata de las zonas colombianas donde la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el desempleo, las limitaciones de estas comunidades son mayúsculas. Y donde no tienen representación, ¿no? Es todo el punto. Por Dios, se trata de indicadores sociales tan parecidos a los de Haití. Y es apenas lógico que estos territorios de esa Colombia olvidada puedan tener una representación política que posibilite en esa vocería que haya institucionalidad y presencia en territorio, que haya intersectorialidad, que haya la ruta, que haya el centro de salud, que haya la educación con calidad, que se abran los mercados, que haya discusión política. Entonces, que se nieguen estas 16 curules hacia esa Colombia olvidada es de una irresponsabilidad total. Pero además debo decir que han venido siendo ajustadas en la medida en que se obliga a que no puede ser ningún miembro de la guerrilla de las FARC, ningún miembro de los partidos políticos debe ser una víctima en los listados de víctimas y debe haber una participación de la mujer paritaria. Esto es de avanzada, Daniel. Y si en este proceso de avanzada esto se nos hunde en el proceso de la conciliación, hay no solamente una irresponsabilidad, sino que se le está diciendo a esas comunidades no van a tener representación. Lo siento preocupado por el pronóstico de esta reforma. Sí, yo lo veo muy limitado porque hoy una vez más se intentó tener mayorías para sacar esto adelante y hay algunos, digamos que con fundamentalismo en la intención que esto no prospere. Daniel, a mí lo que me parece irresponsable es creer que los problemas de los colombianos o las víctimas se solucionan repartiendo más curules. Yo creo que el Congreso, en lugar de crecer, debería reducirse. Ahora, crear 16 circunscripciones especiales que, como usted mostraba en el mapa, coinciden, muchas de ellas con zonas actualmente controladas por el narcotráfico, por las FARC o sus disidencias, por el ELN, por las bandas criminales, Tumaco, el Catatumbo, es decir, son regiones donde todavía está el problema, donde hay violencia, donde las víctimas de esas regiones seguramente fueron desplazadas, ya no están ahí, se han venido para Bogotá o se han ido a Cartagena. O sea, no hay víctimas. Entonces, en esas y es que no hay víctimas en Bogotá o es que no hay víctimas en Cartagena, que se han ido a los Montes de María, o no hay víctimas en Cali. Pero ¿usted cree que no hay víctimas en esas regiones? ¿Por qué no vamos? No, claro que hay, pero también hay en el resto del país. Sí. Y me parece preocupante que a esos habitantes de esas regiones se les va a dar la posibilidad de votar 2 veces. Y hay un principio fundamental de la democracia que es un ciudadano, un voto. Ahí esos ciudadanos van a tener... Explique por qué. Pues porque
uno vota una vez a la misma circunscripción. Porque esa circunscripción además en tiene... esas 16 circunscripciones electorales van a votar los ciudadanos por el candidato de la circunscripción y por el candidato del departamento. Entonces van a ser 2 votos vulnerando el derecho a la igualdad del resto de colombianos. Sí. Además, zonas que aún siguen siendo controladas por el narcotráfico y por la violencia, donde no es fácilmente hacer elecciones libres y los ciudadanos que habitan allí pueden ser presionados, obligados, constreñidos a votar pero muy por cortica determinado candidato, esa y el respuesta, riesgo senador. es que terminen en manos de las FARC, sino en manos de las víctimas. La presencia de bandas criminales no es únicamente en esas zonas y hoy se eligen senadores y representantes. Pero adicionalmente, no le pueden trasladar a la debilidad de un Estado de hacer presencia en ese territorio para que no ocurra la criminalidad, la responsabilidad que no tengan representación política. La exclusión política, Daniel, ha sido una de las mayores motivaciones para la guerra. Por tanto, la incorporación de pueblos en la acción política es fundamental si queremos resolver esta... Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos de la reforma política que se hundió hoy y el reality del Centro Democrático. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Opinen a través del hashtag Francamente en Twitter. Saludos a la gente que está en Facebook Live. Se hundió la reforma política. Este cuento de la reforma política es bien paradójico. Al final le ayudaron hasta los liberales que la habían apoyado al principio. Le decían la reforma Cristo. Lo que me interesa de esto, y sobre todo con Jorge Iván, es que esto le interesaba mucho a los partidos minoritarios. Ustedes quieren hacer una lista conjunta para el Congreso con Fajardo, Compromiso Ciudadano, con el Polo y los Verdes. Sí, señor. ¿Se hundió también esa idea? Sí. La reforma política se volvió una colcha de retazos con un montón de cosas, con senadores por el Chocó, con financiación de la campaña, con transfugismo, se volvió insostenible como modelo, no tenía un rigor, una estructura, no era profunda y por tanto era apenas lógico que estallara. Y entonces esa idea de que tiene una importancia política, muchos dijeron que los de la U la hundieron y los de Cambio Radical porque podía favorecer a los Verdes y al Polo. ¿Ustedes hicieron eso así para darnos garrote? No, jamás. No. Acuérdense que es Zona Franca, ¿verdad, Maritza? No. Se incendia el aviso. Yo ni siquiera voté el archivo. Es que creo que la descripción que hace el senador Jorge Iván es eso. Algo que comienza, digamos, con un análisis interesante por parte de la MOE, una participación de muchos sectores y termina convertido en algo que nadie entendía para qué servía en ese momento. Además, estamos a punto de inscribirnos, de que se acabe la etapa de inscripción y nosotros apenas pensando en coaliciones, transfugismo, una disciplina de bancadas que llevamos cuánto tratando de construir para volver a destruirla ahora, no. Pero entonces esto queda pendiente para la siguiente legislatura ya sin fast track, es decir, esto es parte clave de la implementación del acuerdo, supuestamente. Pues yo creo que es válido un debate acerca de una reforma política. Este gobierno ha tratado de hacer 2, la de equilibrio de poderes y ahora esta. Y me parece bien que se haya hundido, uno no puede cambiar las reglas del juego a la mitad del partido. Estamos en la víspera de unas elecciones y acá querían hacer una cantidad de cambios. Y como usted bien dice, la ley Cristo, y como Cristo, pues se quemó en la consulta, pues había que quemar la ley para Cristo. Sin Cristo no había necesidad de ley. Entonces, pero eso tenía una cantidad de cosas absurdas. Le quitaba, digamos, prácticamente acababa con los partidos políticos. Tenía las listas cerradas, con el umbral electoral, que es un mecanismo para darle solidez a los partidos. Las listas cerradas era tal vez lo que se salvaba. Urgentes, pero a partir del 2022. Sí. Entonces, eso no tenía sentido. Y entonces el tema de la financiación del transporte público, había unas cosas muy raras y cada uno empezó a velar por sus propios intereses y a meterle la mano a eso y eso se convirtió. Jorge Iván, y entonces la alianza Verde Polo entonces existe un artículo, no un articulito, en la Constitución desde un acto legislativo hace un año, año y medio,
donde posibilita que los partidos que tengan una participación del censo electoral por debajo del 15% puedan presentarse en coalición. Sí. A través de ese artículo, la Alianza Verde, el Polo, otros partidos como el MIRA, Opción Ciudadana, tendrían la oportunidad de presentarse en coalición. Nosotros hemos presentado una tutela que ha salido un fallo a favor nuestro, sí. Tutela que nos posibilitará presentarnos en coalición que nosotros mantendremos con el Polo y nos presentaremos juntos, junto con el Movimiento de Compromiso Ciudadano, a las elecciones para Congreso y para Cámara. Pero lo más importante, va a aumentar significativamente nuestra participación en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y dejaremos de estar en ese porcentaje. Vamos para a la ver, próxima elección. hoy estuvimos no en la calle, sino en el Congreso de la República, hablando con los senadores acerca de su balance de esta legislatura, la legislatura de la paz, y esto me sirve para conectar con mi último tema, que es el proceso de elección de candidato presidencial del Centro Democrático. Esto dicen en el Congreso. Llamaba la legislatura de la paz. ¿Se lleva bien ese nombre aquí en el Congreso? ¿Se logró hacer lo que se tenía que hacer con este tema? Claro que no, ese nombre le queda grande al Congreso, se sacó lo mínimo necesario. En la Justicia Especial para la Paz viene una serie de propuestas que espero la Corte Constitucional enmende, en donde evidentemente comienza a desfigurar el espíritu de unos acuerdos. Me parece que en general el Congreso de la República le cumplió al país y le cumplió a la implementación de los acuerdos. Se hundió la reforma política en este momento en Senado. Se quedan por lo menos 9 normas que no se aprobaron. Llamar a esta legislatura la legislatura de la paz es mentira. Desafortunadamente el gobierno demoró mucho los proyectos. Precipitó que faltando 3 días se vaya a dar una votación sobre temas demasiado trascendentales. Quedaron por fuera proyectos muy importantes y yo creo que ya se puede hacer un poquito de balances. ¿Por qué se quedaron por fuera? Porque no hay voluntad. En la Cámara, pongamos, el señor presidente de la Cámara se puso al servicio del Cambio Radical para torpedear todo lo que tenía que ver con la paz. Definitivamente el presidente Santos no logró que sus mayorías, se supone que las mayorías son las de él y tiene la mermelada para ponerlas a funcionar, no logró ponerlas a funcionar. Yo estoy hablando de falta de grandeza, es en aquellos partidos que usaron la paz electoralmente, que se hicieron elegir con el discurso de la paz, que estuvieron en los tarjetones para la paz en presidencia y vicepresidencia. Las 16 curules, si se caen, es por culpa de micos que metió Roy Barrera, por dárselas de avión y meter goles. Se reabrió la votación. Hubo mucha extorsión al gobierno por parte de algunas de las bancadas de la Unidad Nacional. La consulta liberal fue muy criticada en su momento por el dinero que se gastaron. Ustedes, en cambio, están haciendo una encuesta. ¿Será que este método es más efectivo, es más democrático de pronto? A ver, yo creo que es un método definido por los 5 precandidatos y en ese sentido es un método que tiene la validez. Pues no sé, allá siempre hacen las cosas a dedo, no sé si se va a hacer así. Me encantaría ver a Rosario Guerra en un tarjetón, a ver si llega a concejal, por ejemplo. No creo mucho en las encuestas del Centro Democrático, como no creo mucho en ese partido. Después de comerciales volvemos con el reality del Centro Democrático y les voy a decir por qué parece un reality. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos de programa sobre el reality del Centro Democrático. Entonces empieza con un tuit anoche de Carlos Holmes Trujillo diciendo lo siguiente. Él es uno de los precandidatos, entonces dice, con el ánimo de facilitar proceso de escogencia del candidato del CD y honrar el mecanismo que se acordó, anuncio que si soy quien obtuvo el más bajo porcentaje en la encuesta que ya se realizó, me retiraré del proceso con independencia de la decisión que ayer anunció el Comité de Garantías. Se refería a esta decisión del Comité de Garantías. En la primera medición, dicen de la encuesta, para escoger candidato único del Centro Democrático, la diferencia estadística entre los precandidatos con menor porcentaje no fue suficientemente significativa. Por esta razón, el Comité Garante y la directora nacional tomaron la decisión de no retirar a ningún aspirante al proceso. Aquí nadie había visto ninguna encuesta, entonces empezaron a filtrar por todos lados datos de encuestas. Blue Radio publicó una, Iván Duque 24%, Carlos Holmes 17%, Paloma 9%, María del Rosario 8%, Nieto 8%,
Duque 20 dice Semana, los de Semana y los de Rugeles son iguales. Y en esos parece que le están pegando porque María del Rosario era la última, solamente con una décima más que Paloma Valencia. Hasta el día de hoy nadie ha visto la encuesta, nadie sabe quién es el encuestador, nadie sabe cuál es la ficha técnica. Explíquenos cómo funciona esto del reality del Centro Democrático. No, pues no es un reality. Nosotros no queríamos exponer al país a un gasto excesivo como el de los liberales haciendo una consulta que costó 40.000 millones de pesos para sacar 700.000 votos y poner en evidencia a dos candidatos que no tienen pero si usted se hubiera metido a la consulta, esos mismos 40.000 millones de pesos con unos tarjetones más... Nosotros decidimos no entrar en una consulta porque creemos que hay decisiones que las debe tomar el partido y la militancia del partido. Se llegó a un acuerdo alrededor de estas encuestas para preguntarle a los colombianos y un porcentaje a las militancias inscritas del Centro Democrático quién es el candidato de su preferencia y así facilitar el mecanismo. Esperamos tener hacia el 11 de diciembre un candidato único del Centro Democrático. Se lo escogió la noche. Que va a competir, la fecha se va a cumplir, a ir en la coalición del no a primera vuelta. Después del Día de las Velitas, ustedes, todos suyos, ¿qué les parece este...? Yo no le veo ningún problema al mecanismo. El Partido Centro Democrático es autónomo en tomar sus decisiones. Ellos sabrán de qué manera quedan más tranquilos, generan menos divisiones y no le veo ninguna trascendencia a que no se conozca la encuesta, a nada de eso, porque ellos están, digamos, generaron un mecanismo diseñado por todos los precandidatos que les da tranquilidad a todos. Entonces, no veo que tengamos que intervenir los demás partidos. Yo no sé qué tan tranquilo. País. María del Rosario Guerra se retiró diciendo estas son las reglas. Vea la efectividad del mecanismo, ya se retiró una sin ningún inconveniente, todos arropándola y reconociéndole la grandeza de su decisión. Yo no le veo problema a eso. Mire, es muy creativa y es muy novedosa. ¿Será que ustedes van a terminar haciendo una encuesta? Pero le voy a explicar por qué. Una, porque logra mantener ante la opinión, por lo menos durante 4 semanas seguidas, la discusión en relación a los candidatos, logra generar una emulación entre los candidatos para que quien gane la aceptación del público sea quien salga exitoso como candidato a presidencia. Eso es muy creativo. Ahora, si las encuestas se hacen bien, si se identifica un adecuado tamaño de la muestra, si se hace estratificada, si se hace con tarjetón en espacio público y no por vía telefónica, las encuestas logran identificar la intención de voto. Cosas que todavía no sabemos. No, pero ¿Ustedes quieren hacer encuestas? Sí sabemos, las encuestas son presenciales en una parte importante del país. Yo la definí porque yo soy compromisario de uno de los precandidatos y participé en parte de esta discusión. Entonces son encuestas presenciales por 2 firmas muy serias y hemos tratado hacerlas públicas, de tener todas las garantías para que recojan efectivamente la voluntad. Antes de irme, ¿ustedes van con encuestas? Nosotros tenemos la idea de hacer una gran consulta en el mes de marzo entre el candidato Robledo, Claudia y Fajardo para escoger un único candidato presidencial. Ahora, eso todavía no ha sido resuelto, es nuestra intención. Perfecto. Esperamos que entre ellos 3 se pongan de acuerdo. ¿Me alcanzo con Enredados? Enredados, hoy hubo un debate presidencial, prepresidencial en la W, con unos datos que no cuadraban. Esto es Enredados. Vi que usted estaba hablando de niñas de 12 años embarazadas. Esa es una de las tragedias que vive Colombia. El aumento del embarazo adolescente. El aumento del embarazo adolescente, ¿qué dicen las cifras? Se ha bajado un poco. El embarazo adolescente va en caída. No suficientemente, pero va en caída. Pero ¿según qué fuente? De pronto la doctora Marta Lucía consultó una fuente distinta a la de Zona Franca. No. Esa es la encuesta nacional de salud. Es una bien confiable. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.